Hola a todos, bienvenidos de regreso a mi canal. En el video de hoy les voy a compartir un barandal pequeño que acabamos de realizar. En esta ocasión no te voy a compartir ni cortes ni nada, simplemente voy a ir al grano, como se dice, y te voy a compartir cómo se fabricó y cómo es que tú puedes también realizarlo. No te vayas y acompáñame y te voy a compartir todos los detalles. No te voy a compartir medidas debido a que cada proyecto es diferente, solamente te voy a compartir la idea que aquí se fabricó. Recuerda que todos estos van fabricados de acuerdo al código de tu ciudad. En la parte de abajo utilicé un tubular cuadrado de 1 pulgada, un cuarto por 1 pulgada, un cuarto. Aquí en el poste utilicé 1,5 pulgadas por 1,5 pulgadas. Esta parte es la que va al lado de la pared. Ahí le puse unas orejitas con diseño, esas van a ir atornilladas a la pared, y en la parte de abajo también lo vamos a anclar con tornillos. Ahí quedaría en la madera. Todos los que están así parados, esos llevan una distancia de 3 pulgadas 3 cuartos por código, debido a que debe protegerse los niños pequeños, que no vaya a quedar su cabeza atorada y vaya a ocasionar un accidente. En la parte de arriba puse un tubular de 1 pulgada por 2. La altura esta altura es específica porque es un espacio que solo hay entre una planta y el piso. Recuerden que la altura también debe ir a código, hay que averiguar bien cuál es la altura de acuerdo a tu ciudad. En la parte de la esquina también utilicé un poste, ese poste también es de 1,5 pulgadas por 1,5 pulgadas. También en la parte de abajo le instalamos una base para atornillarlo a la madera. Y así es como luce. Esto es como quien dice una escuadra. Este es un barandal pequeño. Aquí en el poste principal, utilizamos un tubular de 2 pulgadas por 2 pulgadas. Todo el espesor del material es en calibre 16. Y así es como luce. En la parte de arriba lo dejamos cuadrado. Este es un barandal a petición del cliente. Es algo sencillo, no lleva nada de elegancia. Es un barandal básico. Simplemente lo están poniendo por protección. Ahí están las perforaciones. Ahí es donde lo vamos a anclar a la madera. Y así es como luce en la esquina, la parte de arriba. Voy a hablar un poquito también cómo vamos a instalar el poste. Este es el poste principal que queda en la entrada de la escalera. No quise poner un ancla debido a que aquí tenemos en la parte de abajo piso de cerámica y no quiero dañarlo o que se mire salido feo. Lo que utilicé esta técnica. Crié este tubular, justo entra en la parte de aquí de abajo, y lo voy a anclar con estos dos tornillos. Estos dos tornillos ya les hice las perforaciones. Estos tornillos están diseñados con broca en la punta y así es más fácil de trabajarlo. Y este lo voy a anclar al piso simplemente con un tornillo de concreto. Lo voy a poner así, lo vamos a barrenar en el concreto con un tornillo de 3 pulgadas y va a quedar bastante presionado. Ya una vez instalamos vamos a meterlo aquí en el barandal. Presionamos hacia arriba y vamos a poner estos tornillos. Y así es básicamente como quedaría instalado el barandal. En la parte de arriba también, debido a que es una construcción de bloque, también voy a utilizar tornillo para concreto. El siguiente paso sería limpiarlo. Lo voy a pegar una buena limpiada con acetona. Después voy a seguir a pintarlo. Como es un proyecto pequeño, voy a utilizar este tipo de primer. Es de secado rápido. Cuando tienes proyectos que quieres sacarlos rápido, te recomiendo esta pintura. Y no me está pagando, simplemente porque a mí me gusta como deja el acabado. Lo vamos el acabado va a ser en un negro brillante. También lo voy a usar. Es de secado rápido. Si tienes algún proyecto pequeño y no quieres andar gastando en la pistola, prendiendo compresor y todo, te recomiendo ese tipo de pintura. Eso lo podemos encontrar en diferentes colores y con eso es con la que realizo los pequeños proyectos.
Aquí ya terminé de aplicarle el primer, solo voy a esperar a que seque la pieza y vamos a empezar a aplicar la pintura. Y así es como quedó ya con las manos de pintura. Este es el resultado final, es un acabado negro brillante. La primera capa la aplicamos, esperamos una hora y de ahí apliqué dos manos. La primera fue una mano liviana y la segunda ya fue un poquito más cargada para lograr el acabado final. Si te gustó el video, no olvides regalarme un like. Recuerda que los comentarios están abiertos para cualquier pregunta o sugerencia que me quieras dar. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.